Bueno, señores, seguimos aquí. Ay, esto sí está bueno hoy. El gobierno, señores, el gobierno de Luis Abinader ha hecho una especie de reforma fiscal. El gobierno de Luis Abinader ha hecho una especie de reforma fiscal y la ha metido por debajo en el presupuesto general de la nación para el 2021. Óigame, de por Dios, sean un poquitito más responsables, pero no vengan con esto. Señores, han metido en el presupuesto una gran cantidad de impuestos. Le quieren poner impuestos a todo. Y lo grande es que quieren que el Congreso le apruebe impuestos abiertos. El gobierno busca poner un impuesto a los servicios digitales. Ajá. ¿Pero a cuáles? Ya en el presupuesto anterior se había consignado poner un impuesto a los servicios de algunos streaming, algunos streaming que son pagados, que en República Dominicana se contratan mucho, y se quiso meter un impuesto y eso no se aprobó. Se quiso poner un impuesto a esos servicios de streaming que llegaban a República Dominicana o que llegan, como es el caso de Netflix, el caso de Spotify y todos esos servicios que la gente paga por ellos. El gobierno quiso ponerle un impuesto y el Congreso no lo aprobó. Pero todavía más. Es que yo no entiendo, señores. Yo digo que es el mismo gobierno. Porque algo que no era bueno en el pasado gobierno no puede ser bueno tampoco ahora. Un impuesto que va a quitarle oportunidad a la gente no es bueno. Entonces, el gobierno ahora pretende, oigan lo que pretende el gobierno, que se le ponga un impuesto a esos servicios que son a los servicios digitales, pero con la agravante de que no dice cuáles son esos servicios que quiere él que se le ponga un impuesto y cuál sería el monto del impuesto. No, abierto. O sea, que el Congreso lo apruebe abierto y después el gobierno pone lo que la DGI considere. No, hey, cuidado, cuidadito legisladores, que hasta ustedes salen perjudicados con eso. Ese presupuesto está hecho con mucha mala fe y busca castigar básicamente el bolsillo de la clase media. Porque no solamente es eso. En el mismo presupuesto el gobierno está incluyendo un impuesto al salario 13, o sea, a la regalía pascual. Un impuesto a la regalía pascual quiere ponerle el gobierno. Pero todavía más. El gobierno quiere ponerle un impuesto a la tarjeta de crédito. Ese impuesto en una ocasión se propuso el gobierno del PLD de un 1% y no se lo aprobaron. ¿Por qué? Porque, ven acá, y va a pagar 2 veces la gente impuestos. Y no se aprobó. Ahora vienen con lo mismo. Pero si fuera que el gobierno estuviera haciendo un esfuerzo y dijera el gobierno, miren,
para nosotros no tener que coger prestado ni nada, vamos a hacer esto. Pero no es así, señores. No es así. El gobierno no está cubriendo el presupuesto que está haciendo con eso, sino que está también incluyendo en el mismo presupuesto préstamos por un monto de más de 5.000 millones de dólares. En el mismo presupuesto se contemplan coger prestado 5.000 millones de dólares y también se contemplan una serie de impuestos extras. Por eso es que están ahora mismo algunos medios informando que lo que el gobierno pretende con este presupuesto, o lo que ha enviado al Congreso, es prácticamente una reforma fiscal disfrazada. Una reforma fiscal disfrazada. El proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos del 2012, presentado por el gobierno, plantea una cuasi reforma fiscal basada en la obtención de recursos mediante el consumo. La disposición retoma medidas contempladas y no aplicadas en reformas fiscales anteriores y otras nuevas que impactarán de forma negativa al comercio electrónico, la liberación del impuesto sobre la renta basado en el ajuste por inflación, exceptuando el mínimo exento, grava la importación de GLP con 174.50 dólares por toneladas métricas y pone una tasa de 25% a la importación de maquinarias y aparatos para aires acondicionados. El proyecto también grava con un 8% sobre las ganancias extraordinarias a empresas que presume obtuvieron grandes utilidades durante la pandemia del COVID en el año 2020. Asimismo, elimina toda exoneración de importación de maquinarias de juegos de azar, con la excepción de casinos. Por concepto de nuevo impuesto sobre el comercio y las transacciones internacionales, comercio exterior, el gobierno proyecta obtener ingresos ascendentes a 38.526 millones de pesos. 38.526 millones de pesos, equivalente al 0.8% del Producto Interno Bruto. También se espera captar un monto poco relevante por impuestos ecológicos que no detalla. Eso es lo grande. En general, el monto por impuesto proyectado es de 657.166 millones de pesos, equivalente a un 13.4% del Producto Interno Bruto. Dentro de su propuesta legislativa, además, se adiciona un 0.5% al 1% correspondiente de manejar el poder ejecutivo mediante el Fondo de Calamidad Público, para que en vez del 1% sea 1.5%. Asimismo, dejan sin efecto ajuste por inflación establecido en el Código Tributario de 1192, lo cual ha estado ocurriendo en los últimos años. Suspende la exención de impuestos sobre la renta contemplada en el artículo 222 del Código Laboral Dominicano sobre el salario de Navidad, con excepción
de los salarios que caen dentro del mínimo exento, es decir, hasta 34.106 pesos. El resto de los asalariados que tenían varios tramos de porcentajes de 15, 20 y 25%, desaparecen de cuajo y pagarán impuestos al igual que para el sueldo navideño. Sobre contribución temporal de un 8% a las empresas con ganancias extraordinarias durante la pandemia, explica que la ganancia extraordinaria será el monto que excede del 5% de la diferencia entre la renta imposible sin ajustes fiscales de la declaración del impuesto sobre la renta del 2021 y del 2020. Respecto a la contribución impuesto a la importación de cada tonelada del gas licuado de petróleo para ser destinado al Fondo Especial de Solidaridad para la Prevención y Reconstrucción de provincias impactadas por efecto del cambio climático, dice que el tributo será aplicado a la masa de GLP o sus componentes expresados por toneladas métricas. La contribución de 2 pesos por consumo de gasoil y gasolina premium será cobrado por la Dirección General de Aduanas. Otra carga al consumo es el cambio del impuesto selectivo al consumo a los aparatos y maquinarias para aires acondicionados, a los que se le aplicará una tasa de un 25%. A coger calor entonces. La construcción de sociedades deberá contribuir con un 1% que deberá ser pagado con el impuesto sobre la renta anual. Otra carga es un 1% anual a los activos financieros netos de las entidades de intermediación financiera, que será deducible del impuesto sobre la renta. El impuesto transitorio de 3% sobre las operaciones o consumo en moneda extranjera pagado con tarjeta de débito o crédito que sean realizados por residentes nacionales aplica también a los dominicanos que viajan fuera del país y pagan sus compras con tarjeta. Bueno, el 3% del consumo será deducido por las entidades de intermediación financiera, quienes serán los agentes de retención del nuevo gravamen, que tendrá 2 modalidades. Si la tarjeta es de crédito, se aplicará el 3% sobre el capital pagado. Y si es de débito, la tasa aplicable será establecida sobre el monto de la transacción. ¡Ay, Dios mío! La asociación sin fines de lucro estarán obligadas a rendir un informe trimestral del uso que cada mes dan a los recursos. Un impuesto transitorio de 8% sobre las ganancias extraordinarias que hayan tenido las empresas por los efectos del COVID-19. Un impuesto de 3% a las compras realizadas en monedas extranjeras con tarjeta de crédito y de débito, además de los servicios digitales que ofrecen empresas extranjeras para el consumo local. Eliminación de las exenciones de impuestos a los importadores de equipos y maquinarias de juegos de azar, con excepción de los casinos. El gas licuado de petróleo tendrá también un impuesto. Bancos comerciales que deberán pagar un impuesto de un 1% sobre los activos financieros netos. Para los equipos y maquinarias utilizados en los acondicionadores de aire, el nuevo proyecto de presupuesto propone el aumento de un 25%. Señores, si esto no es una reforma fiscal la que ha mandado
la que ha mandado al Congreso el gobierno de Abinader. Explíquenme qué es lo que es. ¿Qué es lo que está haciendo Luis Abinader? De por Dios. ¿Y qué es esto? Seguimos con más del contenido de este espacio en política.